El nivel de inflación del mes de abril alcanzó el 8,8%. Se esperaba conocer estos números porque indudablemente el gobierno había señalado que la inflación podría ubicarse en un dígito como contrapartida de lo que había ocurrido durante marzo, que había sido del 11%. Bueno, vamos a repasar rápidamente estos números. Inflación de abril, 8,8%. Variación interanual total nacional, 289,4%, y la variación acumulada, el total nacional, en este último cuatrimestre, es decir, en lo que va de 2024, 65%. Pero, reiteramos, 8,8% entonces ha descendido, o es el nivel inflacionario, y baja así entonces a un dígito por primera vez en 6 meses. Vamos a ponernos en contacto para analizar estos números con el profesor licenciado Patricio Canalis. Él es economista de IDIRSA y le vamos a pedir una apreciación acerca de este 8,8% de inflación que se ha registrado a lo largo del mes de abril. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, licenciado, ¿cuál es el análisis inicial que usted realiza de este índice inflacionario? ¿Se esperaba, no se esperaba? Más allá de la intención del gobierno, ¿no? Bueno, un poco los números están en línea a lo que las consultoras privadas estaban apuntando. Recordemos que los últimos meses le venían errando por arriba, digamos, esperaban un número por encima de lo que era el dato oficial. Ahora se acerca un poquitito más a lo que venían esperando. La inflación mensual es la que viene bajando consistentemente desde diciembre. Y la interanual por ahí uno ve que sigue subiendo, pero es por un efecto arrastre, que ya en los próximos meses vamos a ir viendo que va a ir en caída y va a ir acompañando los números mensuales, que son los que tienen sentido, digamos, porque miden lo que pasa en frecuencia más alta, mes a mes. Viendo rubro por rubro, lo que más subió este mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, eso es un rubro grande. Básicamente fue por el aumento del agua y de la electricidad y en menor medida por lo que fue combustibles. También hubo un poco de lo que fue aumento de alquileres. Hay muchos contratos que se vienen cayendo de la ley vieja y se vuelven a pactar de nuevo. Entonces eso hace que suban. Recordemos, la ley anterior llevaba que estén muy pisados los precios y cuando uno renegocia suben por encima de lo que era la media de la inflación. Después el otro rubro también que aumentó bastante fue comunicación. En marzo, abril, lo que es abono de televisión, lo que es telefonía celular, lo que es internet, pegaron una recuperación bastante importante y a contramano de todo, porque fueron de los rubros que habían quedado quietos en diciembre, enero y febrero, y ahora aprovecharon para pegar un repunte importante. Y el otro dato que llama la atención también es el de alimentos. Alimentos estuvo entre los rubros que menos subió, se ubicó en el 6%, y esto es un dato que lo venimos viendo desde febrero y desde marzo. La canasta alimentaria también salió el dato hoy y estuvo en el orden del 4,2%. Comparado con lo que fue el índice de precios, es un número muy bajo, 4,2%. Y básicamente eso se viene explicando por una caída muy pronunciada en lo que es el consumo, Eso quería ver. especialmente en el consumo masivo, que obviamente va a hacer que los precios suban un poco más lento o que directamente caigan en algunos casos. Hay mediciones privadas que miden el dato semanal y están viendo en las últimas semanas de abril y en las primeras de mayo que hay subrubros de lo que es alimentos que incluso están bajando. Licenciado, ¿cree usted que esta tendencia bajista continuará en los próximos meses? Se prevé una caída más fuerte incluso para lo que es mayo, sobre todo por esto último que te comentaba, los datos de frecuencia alta, la frecuencia semanal, dan que la inflación está muy cerca de cero en algunos rubros, con lo cual eso es un primer indicio importante. Y de todas maneras también tenemos que el gobierno moderó un poco su estrategia de shock. Primero por lo que pasó en prepagas, que ahora, bueno, ahora en abril tuvimos un aumento bastante grande también, pero en lo que es mayo ya se van a empezar a ver aumentos un poco más bajos.
luego de todo lo que fue la judicialización, Ujú. las prepagas probablemente van a aumentar por debajo del índice general. Después está lo que es gas y electricidad que se pospone. Había un esquema de aumentos que iban a empezar a suceder en lo que es este Sí, invierno sí. y se va a posponer. Lo que es impuesto a los combustibles también se pospone. Con lo cual ahí ya tenés dos factores también que van a hacer que la inflación esté un poquitito más baja. Eh, Estos dos ítems le hubieran venido muy bien a lo que es el gobierno por recaudación, por lo que son con aumentos de gas, de aumento de electricidad, te evitas subsidiar la factura y con lo que es impuesto a los combustibles, obviamente tenés un recurso más. Pareciera que probablemente se vieron holgados en lo fiscal y decidieron posponerlo, o vieron que la gente no lo iba a poder soportar y lo pospusieron. La cuestión es que se patea para adelante. Entonces todo apunta a que la inflación vaya en baja. Por ahí alguna salvedad, alguna contracara de todo esto positivo es que hay todavía dos precios de la economía que siguen bastante reprimidos, que desde que asumió el gobierno todavía no lo pudo levantar, y es el cepo, el dólar. El dólar sigue reprimido, Ujú. y parte de tarifas, algo de luz y algo de gas también todavía falta ajustar. Entonces cuando eso se reacomode va a tener cierto impacto en la inflación. Seguro. Y nos preguntamos, lo ideal sería realmente tener una inflación baja y no a costa tal vez de una caída en el consumo, como usted señalaba, y de precios que de alguna manera, o de aumentos que están siendo reprimidos, justamente para que no terminen impactando, porque si no quizás no estaríamos hablando de un dígito de inflación, sino tal vez de dos, ¿no? Claro, efectivamente, seguimos todavía en una situación en la cual no es absolutamente libre todos los precios, no son Ujú. absolutamente libres todos los precios, sino Sí, que está como encasillado en el tope que te va marcando claro. la suba del dólar oficial, digamos. Recordemos que vamos siguiendo una pauta de 2% mensual y esa pauta es más o menos lo que está convergiendo Ujú. mes a mes la inflación. Licenciado, el presidente hace mucho hincapié en la libertad de mercado. Ahora, la pregunta es, ¿todo lo acomoda el mercado o no? A ver, en este contexto, evidentemente hay libertad, pero limitada, por esto que hablamos del cepo. Entonces, si uno deja si uno deja liberado todos los sectores, ahí puede que se llegue a recomodar. Sin embargo, hay ajustes que no se están viendo, por ejemplo, en los precios de los electrodomésticos, en los precios de los importados, que si uno liberara el cepo se tendrían que dar porque pasarían a competir con bienes importados, y ahí vería ese recomodamiento, pero si no, es una libertad a medias, digamos. Por último, quiero preguntarle, y le pido que por favor nos explique y le explique a los amigos televidentes brevemente, sé que tal vez es muy difícil hacerlo en muy poco tiempo, pero ¿de qué manera realmente se mide el nivel inflacionario? Porque la sensación que a veces nos queda es que en realidad, a ver, hablar de un incremento del 8,8% o de un nivel inflacionario del 8,8%, no nos termina cerrando porque la gente va a comprar alimentos, ropa o distintos artículos y dice, no, pero no es así, porque ¿cómo? Si esto aumentó un 15, un 20, un 30% y después me dicen que la inflación fue de un dígito, como en este caso, del 8,8%. Y bueno, primero que nada, aclarar que es un promedio. Hay una serie de precios de lista que se van siguiendo a lo largo de todos los meses, se Sí. siguen consistentemente. Por ejemplo, esta medición se viene haciendo desde 2016. Entonces, todos los meses vos vas siguiendo a ver cómo evoluciona ese precio Ujú. y es el promedio. Obviamente, hay Claro. precios que ponderan bastante más. Por ejemplo, lo que es alimentos siempre pesa muchísimo. Eh, lo que es servicios por ahí pesa un poco menos y ahora vemos que servicios aumentó 50-60%, pero la inflación es 8% y se explica por eso, Claro. porque pondera poco. Ujú. ¿Y cuántos son los artículos o productos que se miden o a los que generalmente se les hace ese seguimiento permanente para después definir el nivel de inflación? Una lista de entre 50 y 100 productos que se les viene haciendo seguimiento, Ujú. incluso no solo a través de ir al local y preguntar cuánto están los precios, sino también en seguimiento online que se viene haciendo a Sí, sí. partir de la pandemia principalmente.
Bien. Pero es, digamos, para despejar dudas, es Sí. el procedimiento estándar que se sigue en todos los Seguro, sí, lugares sí, del sí. mundo. Está bien. Bueno, considera entonces que la inflación puede permanecer en este número o incluso puede llegar a caer entonces durante el mes de mayo. Y pregunto, ¿puede haber un repunte del consumo o también el consumo seguirá cayendo? Y lo que pase con el consumo va a depender no solo de que ya la inflación pare, sino de que se recuperen los salarios. Porque la inflación, digamos, hizo que caigan los salarios reales y los niveles de ingresos que tenemos ahora son muy bajos. Entonces, estando igual ahora, no vamos a lograr que el consumo aumente. Puede quedar estable, bajo, pero no va a aumentar. Deberían aumentar los salarios en lo que queda del año y no va a pasar si no se hacen las reformas estructurales que deben hacerse. ¿Cuánto han perdido los salarios, por lo menos en el último tiempo? No sé, último año, últimos 6 meses o en lo que va de este 2024. ¿Hay alguna medición al respecto? Y alrededor del 20% en el último año, básicamente, es lo que se mide. Uno estima en el promedio, ¿no? Sí. Uno estima que lo que son trabajadores informales sufrieron una pérdida todavía muchísimo mayor, pero aún no tenemos el dato específico que larga INDEC, así que no lo podemos saber. Bien. Patricio Canalis, muchas gracias, muy amable de su parte. A usted. Hasta cualquier momento.